En el video anterior habíamos empezado a trabajar las particularidades de los controles en los layouts de objetos Smart Devices respecto al uso conocido. Habíamos visto aquellas que hacían a las etiquetas, al uso y manejo de las tablas y a las imágenes. Ahora estudiaremos el control grid en un aspecto, la posibilidad de variar el diseño de cada fila para que en cada oportunidad pueda asumir un diseño diferente entre varios posibles. Lo veremos con un ejemplo. Aquí tenemos la aplicación final que está en GXServer, aquella a la que nos aproximaremos. Tenemos el list de speakers con su grid. Queremos que al seleccionar un speaker del grid haciendo tap, en lugar de llamarse al detail, se muestre una porción del currículum vitae y una flecha para poder elegir ver, haciendo tap sobre la misma, ahora sí, la información detallada de ese conferencista. Por tanto, necesitamos para cada ítem o línea del grid dos layouts, uno que valga cuando la línea no está seleccionada y otro cuando sí lo está. Para ello, en la esquina superior derecha del grid se nos despliega un menú contextual que nos permite, entre otras cosas, agregar un nuevo layout para el ítem. Haciéndolo, la primera opción del menú nos va a permitir seleccionar el layout que queremos editar cada vez. Aquí, al layout default, le hemos agregado un segundo layout, al que le hemos dado el nombre Selected, que incluye una imagen y el currículum vitae del orador. Hagámoslo en GNexus. Haciendo clic, vemos que solamente tenemos el layout default. Vamos a agregar un nuevo layout, al que le llamaremos Selected. Agreguemos la imagen, importándola desde un archivo, a row right, ok. Veamos el espacio que queremos que ocupe la columna. La primera, 20%. La segunda, que es simplemente para dejar espacio, 10 dips. La tercera, 65%. Y la última, tan solo el 15% restante, la de la imagen. Agreguemos ahora el currículum vitae, insertando el atributo. Vamos a quitarle la etiqueta, Level Position None, y vamos a permitirle expandirse a lo largo de las 4 columnas. Si ahora queremos editar el otro layout, el default, vamos aquí y vemos cómo tenemos entonces las dos opciones. En negrita el que estamos editando en esta oportunidad y con esto nos cambiamos al otro layout. Hasta aquí hemos definido los dos layouts. Ahora tenemos que conseguir que cuando la línea está seleccionada se use este segundo layout, Selected, y no el primero. Esto se indica con la propiedad del grid Default Selected Item Layout, que como vemos, por defecto está con el valor Layout 1 y lo vamos a cambiar al nuevo layout. De esta forma, entonces, estamos indicando que toda vez que se seleccione una línea del grid, en lugar de utilizar este layout, se utilice este otro. Pero cuando hacemos tap sobre la línea para seleccionarla, ¿no habíamos visto que el comportamiento por defecto era llevarnos al detail de ese orador? Necesitamos deshabilitar ese comportamiento. ¿Dónde se encuentra esto configurado? En la propiedad Default Action del grid. El valor default que estamos viendo consiste en llamar al detail. Lo cambiaremos a None. De este modo no se invocará a ningún evento como consecuencia de elegir la línea. Pero queremos que el usuario pueda acceder al detalle del orador si lo desea. Para eso lo programamos explícitamente. Elijamos el layout
Selected y sobre la imagen con la flecha elijamos el evento Tap. Vemos aquí cómo los controles tienen la posibilidad de programar los eventos touch a los que son sensibles. Volveremos al tema eventos más adelante. ¿A quién queremos invocar entonces como resultado del tap? Al WordWidth de Smart Devices de Speakers. Recordemos la sintaxis: WordWidth, nivel, ¿y a quién vamos a invocar? En nuestro caso, al detail, pasándole como parámetro el speaker ID de la línea, la clave primaria. Grabamos y probemos en ejecución lo hecho. F5. Hacemos tap. ¿Por qué nos está apareciendo cortado el currículum vitae? Porque al atributo no le permitimos crecer de acuerdo a su contenido. Veamos que la propiedad AutoGrow está en false. Pasémosla a true y otro F5. Y ahora tap. Ahora sí entró bien. Y al hacer tap sobre la flecha, vemos que llamó efectivamente al detail. El layout a ser cargado por cada línea del grid también puede especificarse en runtime y no solamente fijarse en diseño. Esto se consigue con la propiedad item layout del grid. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la transacción que registra las conferencias, con sus speakers y sus tracks. Y a su lado, el listado de conferencias, el trabajar con sessions, agrupados por fecha y hora. Si queremos que si la sesión es una keynote, además de la información de los tracks en los que la conferencia puede clasificarse, la imagen de la sala, el nombre de la conferencia y sus oradores, aparezca también un resumen de su descripción, como podemos ver para la primera sesión listada, a diferencia de la segunda, necesitamos definir, además del default, otro layout para los ítems del grid. Layout en el que colocaremos la descripción. Aquí definimos uno al que le llamamos Keynote. Luego, en ejecución, cada línea deberá cargarse con uno u otro layout dependiendo del valor del atributo Session is Keynote. Esto lo hacemos en el evento load del grid. Observemos que la propiedad Default Selected Item Layout queda con el valor por defecto, Layout 1. Hagámoslo en GeneXus. Empecemos por importar un XPZ que contiene, entre otras cosas, las transacciones para completar nuestro modelo de datos, track, session, room, restaurant y la transacción para marcar una sesión como favorita. También tendrá data providers para poder inicializar con datos esas entidades y un dashboard myEventDay que va a sobreescribir al que teníamos, puesto que ahora deberá poder invocar a los WordWidth para Smart Devices de las entidades nuevas. También sobreescribe el objeto Home que teníamos, Web, para poder justamente inicializar todos los datos. Importemos. Ahora reorganicemos y ejecutemos. F5. Reorganizamos. Vemos que está generando los archivos de metadata y empieza a subir a la nube. Tras lo cual nos abre el Developer Menu. Vamos a ejecutar el Web Panel Home y cliquear aquí para inicializar las entidades nuevas con datos. Por lo que al invocar a los distintos WordWidth veremos la información inicializada. Reparemos en alguna conferencia que sea Keynote. Por ejemplo,
Esta, la 1, GeneXus and the Technology Context, de Nicolás Jodal, que tiene esta descripción de aquí. Si ahora probamos este mismo WorkWith, pero para la aplicación móvil, vemos que para esa conferencia no se está mostrando la descripción, a pesar de ser Keynote. Queremos que al cargar cada línea del grid se utilice un layout u otro dependiendo del valor de ese atributo. Vamos al WorkWith, al List, y aquí vemos que tenemos únicamente un layout por el momento. Vamos a agregar un nuevo layout al que le vamos a llamar Keynote y a quien simplemente vamos a agregarle la descripción, Session Description. A quien vamos a permitir expandirse a lo largo de las dos columnas, así como crecer de acuerdo a su necesidad. Así tenemos entonces ahora dos layouts. Si observamos la propiedad del grid, que indica cuál va a ser el layout default que se va a cargar cuando el ítem esté seleccionado, vemos que es layout 1 y no lo vamos a modificar, porque no nos interesa esta vez variar el layout de acuerdo a la selección. Nos interesa variar el layout de acuerdo al contenido del elemento de información que se está cargando en cada oportunidad. Por tanto, esto tiene que ser hecho dinámicamente en el lugar apropiado, esto es, dentro del evento load. Este evento ya estaba programando las clases que iban a asumir diferentes controles que están en el layout que tienen que ver con el efecto ese de coloreado de las tablas. Ahora entonces vamos a especificar que si el atributo SessionIsKeynote es true, entonces al grid de nombre grid1 para el ítem que se está cargando en esa oportunidad le vamos a asignar el layout de nombre Keynote. Y en caso contrario no indicamos nada, lo que vendrá a significar que se cargará con el layout por defecto. Probémoslo, F5. Por último, mencionemos que entre las propiedades del grid se encuentra la Selection Type, que permite indicar el comportamiento cuando se selecciona una línea, un ítem, del grid. Observe los valores. Dependiendo de cada uno y de si se ha definido un layout diferente del default en la propiedad Default Selected Item Layout que habíamos visto, y también dependiendo del valor de la propiedad Default Action, será el comportamiento. Si desea ahondar en este tema, sugerimos visite nuestro wiki. Hemos estudiado aquí la posibilidad de definir varios layouts para las líneas de un grid y elegir cuál se cargará en cada oportunidad. Paralelamente, hemos visto cómo configurar las características de la selección. En el próximo video, veremos la posibilidad de modificar para un control su tipo, para que luzca y se comporte de una manera diferente a la predefinida.